Bueno, seguimos con las vías de Santo Tomás. ¿Tá? Ya vimos la primera y segunda vía. Ahora lo que tenemos que ver es la tercera vía de la existencia de Dios. La tercera vía. Bien, dice la tercera vía. La leo enterita y después pasamos a explicar. La tercera vía, dice Tomás, considera el ser posible o contingente y el ser necesario, y puede formularse así: hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen, y por lo tanto hay posibilidad de que existan y de que no existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Si pues todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Pero si esto es verdad, tampoco debiera existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe. Y por lo tanto, si nada existía, fue imposible que empezase a existir cosa alguna. Y en consecuencia, ahora no habría nada, cosa evidentemente falsa. Por consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos, forzosamente, ha de haber alguno que sea necesario. Pero el ser necesario o tiene la razón de su necesidad en sí mismo o no la tiene. Si su necesidad depende de otro, como no es posible, según hemos visto al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de cosas necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a la cual todos llaman Dios. Bueno, hay que ir desmenuzando de a poquito este argumento. Tercera vía sobre la existencia de Dios, va a partir de la contingencia, ¿tá? Y necesidad de los entes. Entonces, es la vía por la contingencia y necesidad. Tercera vía, ¿tá? Va a ser por la contingencia y necesidad de los entes. Recordemos que algo contingente es algo que es, pero pudo no haber sido, algo que es, pero pudo no haber sido, y algo necesario es algo que es y no puede no ser. Es y no puede no ser. Bien, ¿qué decir de esto? Bueno, vamos a partir por el principio. Vamos a leer despacio e ir explicando. Dice: hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, ¿no? O sea, hallamos que las cosas son contingentes. Encontramos que en la naturaleza hay contingencia, que hay entes contingentes. ¿Qué quiere decir esto? Yo existo, soy ente, pero pude no haber existido. No está en mí la necesidad de existir. Así como en un pajarito, por ejemplo, también existe, es un ente real y concreto, tiene existencia, pero pudo no haber existido. Simplemente, digamos, ese pajarito pudo no haber existido por diversas circunstancias. Y así como existe el pajarito y existo yo, ¿se ve? Que pudimos no haber existido, también vamos a dejar de existir, podemos dejar de existir. O sea, hay una posibilidad, por eso de ahí la contingencia, hay una posibilidad en los entes, ¿tá? de dejar de ser, dejar de existir. Ahora vemos que, de algún modo, algo que existe, pero pudo no haber existido, o sea que no es necesaria su existencia, la existencia que tiene se la debe a otro, ¿no? Es por otro por el que existe. ¿Tá? Dice, ahora bien, es imposible, dice,
Pero hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir. Pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen, ¿no? Los cambios sustanciales que hablamos. Y por tanto hay posibilidad de que existan y de que no existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre. Es lógico, ya que lo que tiene posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Yo tengo la posibilidad de no ser, ¿tá? Eso quiere decir que en algún momento no fui. ¿Qué quiere decir esto? Que el contingente, el ente contingente, ¿tá? El ente contingente, podemos decir de alguna manera, es a causa de otro. ¿No? Es a causa de otro. Mi existencia se la debo a mis padres. ¿Se ve? Mis padres se la deben a sus abuelos. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que el ente contingente, la causa de su existencia se la debe a otro. Esto quiere decir que si hay algo que lo causó, en algún momento ese ente contingente en algún momento no existía. O sea que en algún momento no era. En algún momento no era. O sea, no existió. Esto es claro, ¿no? Las cosas no existieron siempre. Las cosas son contingentes. Ahora la pregunta que se hace, justamente, para decir que este contingente en algún momento no era, ¿tá? No pudo haberse causado su propia existencia. Es evidente. Porque si en un momento nada era, en un momento no era nada, y la nada no puede producir algo. De ahí que la causa se la deba a otro. De ahí que la causa se la deba a otro. Porque de la nada, nada sale. Si este ente que es contingente en algún momento no era, es evidente que la causa de su existencia, de hecho, porque existe ahora de hecho, se la debe a otro. Ahora bien, ¿qué pasa si todo es contingente? Dice San Tomás. Dice, si todo es contingente, si todo, absolutamente todo es contingente, en algún momento nada era. En algún momento, nada era. Y mira, bueno, pero mis padres son causa de mi existencia, mis abuelos la causa de la existencia de mis padres, mi bisabuelo de mis abuelos, y así. Pero como ya vimos, no podemos ir a una cadena infinita de causas. ¿Sí? No podemos ir a una cadena infinita de causas porque no es irracional. Por lo tanto, si todo necesariamente es contingente, en algún momento nada era. Y si en algún momento nada era, la nada no produce nada. Y si la nada no produce nada, ¿se ve? Y teniendo en cuenta, si todo es contingente, en algún momento nada era, nada existía. Ahora bien, la nada no puede producir nada, por lo tanto, ahora no debería existir nada. Ahora no debería existir nada. Porque si todo es contingente, y necesariamente en algún momento, si todo es contingente, en algún momento nada era, o sea que al principio era la nada, y la nada no puede producir nada, como consecuencia, en este momento nada debería existir. Sin embargo, las cosas existen. Por lo tanto, no todo es contingente. Se reclama justamente un ser necesario. Podemos decir entonces que es necesario, se requiere un ser necesario, que no sea contingente. ¿Por qué? Porque si no hay un ser necesario, entonces no se explicaría la realidad justamente contingente del mundo. ¿Tá? Si el mundo es contingente, tiene que haber algo que sea necesario. Porque si decimos que no hay ningún ser necesario, entonces, por lógica consecuencia, no debería existir nada ahora. Sin embargo, las cosas existen. Por lo tanto, tiene que haber un ser necesario. ¿Tá? Dice, por consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos, forzosamente, ha de haber alguno que sea necesario, lo que dijimos recién. Pero el ser necesario o tiene la razón de su necesidad en sí mismo, o sea que es necesario por sí, o no la tiene por sí.
Si su necesidad depende de otro, como no es posible, según hemos visto al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de cosas necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a los cuales todos llaman Dios. Porque podemos decir que puede haber un ser necesario, ¿no? Podemos postular que el ser necesario, que es y no puede dejar de ser, o bien la tiene por sí, la necesidad, es por sí mismo, la tiene por sí su necesidad, o por otro. ¿Ah? La causa de su necesidad es por otro. Si es por otro, y este es necesario por otro, y no podemos ir a una cadena infinita de causas, como dijimos, siempre este por otro tiene que haber un primer necesario. Y este primer necesario, ¿sí?, es este necesario por sí. Por lo tanto, este primer necesario, que tiene su necesidad por sí mismo, es Dios. O sea que Dios es el ser necesario, tan necesario. O sea que no depende de nada. No depende de nada. No depende de nada, es absolutamente necesario, ¿está? Porque se basta por sí mismo. Y aparte, esto quiere decir que la creación de los entes, la creación de las cosas, ¿está?, es por su voluntad. O sea que hay una crea por libertad. Por su libertad. ¿Esto por qué? Porque si él es necesario, se basta a sí mismo, no necesita de la realidad. No necesita de las cosas. Ahora bien, si las cosas existen porque son contingentes a causa de Dios, a causa de este ente absolutamente necesario, y él no necesita de las cosas, entonces si ha creado el mundo, ¿se ve?, porque no se explica la contingencia sin este ser necesario, y el mundo es contingente y pudo no haber existido, y Dios no depende de este mundo contingente, pero de hecho el mundo existe, el mundo contingente existe. Esto quiere decir entonces que Dios, al causar el mundo, al crearlo, ¿tá?, lo hace por su propia voluntad, lo crea por su propia libertad, sin necesidad. Es el ser absolutamente necesario, pero crea sin necesidad. Pudo no haber creado si él quería. ¿Se ve? O sea, por su propia voluntad. Y esto quiere decir, se relaciona con la segunda, todo depende de él entonces. Todo depende de él. Todo, absolutamente todo, depende de él. Bueno, hasta acá sería la tercera vía, entonces, que es por la contingencia y necesidad de las cosas. Después vamos a ver la cuarta, luego la quinta, y después cuando veamos la naturaleza de Dios se va a poder comprender y profundizar un poquito más de lo que estamos viendo. Bueno, nada más.